Estás escuchando Atizando el Avispero, un podcast de Avispa Media para sacudir conciencias. Hola a todas las personas que nos escuchan, pues hoy hemos llegado al cuarto episodio de esta iniciativa de Avispa Media. Nuevamente, Santiago Navarro y Sofía Pitalúa les damos la bienvenida. En esta ocasión platicaremos cómo México ha avanzado con el reemplazo de los combustibles fósiles y qué tan consecuente ha sido con las medidas implementadas para poner su granito de arena sobre las crisis climáticas que vivimos. Que por cierto, hay lugares donde no se aguanta el calor, la sequía es extrema y los incendios estallan por doquier. Por si fuera poco, se suman los apagones en distintas partes del territorio mexicano, por la falta de capacidad para generar energía suficiente, mientras que en otras partes como Sudamérica se están inundando. ¿A dónde vamos a parar? Bueno, para seguir abundando en el contexto de la llamada transición energética, hoy tenemos a dos invitados especiales, Isabel Velázquez y Luis Pérez del colectivo Geocomunes. Bienvenidos a Atizando el Avispero. Muchas gracias, un gusto estar acá. Hola, es un gusto estar aquí con las y los compas de la Avispa y pues con mucho gusto de poder compartir parte del trabajo que hacemos como Geocomunes para construir colectivamente un conocimiento de lo que pasa en el país. Pues seguimos explorando sobre la complejidad de la crisis climática y la llamada transición energética como solución. En ese contexto, observamos pues que México ha sido dependiente de los combustibles fósiles refinados, principalmente provenientes de los Estados Unidos. Entonces surge la pregunta, ¿cómo es o cómo está siendo el reemplazo de esta llamada nueva matriz tecnológica en el territorio mexicano? ¿Hay cambios? ¿Qué nos puedes decir de ello, Isabel? Para precisar, cuando hablamos como de toda la matriz energética, en principio se trata de, o se refiere uno como al conjunto de insumos a partir de los cuales se genera todas las energías que ocupamos como sociedad, ¿no? Para movernos, para producir, para mover máquinas, para movernos nosotros mismos. Y bueno, desde allí, si queremos como analizar esto o dar una respuesta a lo que nos preguntas de qué cambios ha habido en la matriz energética, pues sí, un elemento crucial, muy visible, es la entrada de un nuevo actor que no ha reemplazado, un nuevo insumo que no ha reemplazado a otros, sino que se ha sumado, ¿no? En general, la matriz energética en el capitalismo es aditiva, es decir, va sumando más elementos en lugar de reemplazar. Eso es importante. Y el que ha sumado aquí es el gas metano, mal llamado gas natural. Eso es en todo el país, ¿no? Ciertamente, como lo planteas, Isabel, habría que delimitar qué comprende la matriz energética en México, ya que cuando se habla de una transición hacia el uso de energías renovables, se entiende que se reemplaza la vieja forma de producir energía. Entonces, vemos que esta matriz está compuesta históricamente por el uso de petróleo y sus derivados como el diésel y la gasolina. También, como tú mencionas, en los últimos tiempos se integra con mayor fuerza el gas proveniente de Estados Unidos y Canadá, así como la generación de energía eléctrica llamada renovable. Pero, en gran medida, la energía producida en México depende del llamado gas natural licuado, GNL, que es presentado como una energía limpia. Entonces, si el gas no reemplaza a un energético, ¿qué sucede con ello, Isabel? Para centrarnos más no en la matriz energética en general, que sí tiene este protagonismo actual del gas metano, podríamos pensar más bien en el horizonte de mira que nos da el sector eléctrico, que es el sector que más importante observar en la medida que es el que está consumiendo ese gas que se está adicionando a la matriz energética, ¿no? Y bueno, viendo desde allí, pues sí ha cambiado la matriz eléctrica en el país, porque si bien originalmente todo el país estuvo dinamizado, sobre todo la electrificación a partir de centrales, grandes presas, ¿no? Después en los 70s, con la expansión de la economía
petrolera en el país se transicionó, digamos, o tuvieron más peso las centrales térmicas convencionales. Lo que podemos observar a nivel nacional es sí esta entrada del gas que ocurre hacia la década de los 90, con todas las implicaciones territoriales, digamos, o geográficas que esto tiene, porque el uso de gas para las centrales eléctricas pues no llega pues, así solito de repente, sino que hay que transformar todo el sistema de transporte, por ejemplo, y las propias centrales empiezan a ser más de ciclo combinado, y que tiene que ver sobre todo con la vinculación o un aspecto económico ya externo a nuestro país, que es el momento del boom, ¿no? De esta técnica del fracking en Estados Unidos, y también la política que tuvo este país para buscar abrirle mercados de consumo a este gas que se está produciendo en Estados Unidos y que se reflejó entonces en lo que nosotros llamamos como la gasificación del sector eléctrico. No cabe la menor duda que el gas extraído con el método del fracking en Estados Unidos vino a reconfigurar el sector energético en México. Avispa Media ha documentado que desde el año 1995 una reforma energética les abrió las puertas a empresas transnacionales como la estadounidense Sempra Energy y a la canadiense TC Energy, anteriormente llamada TransCanada. 20 años después, con otra reforma al sector de energía, llevada a cabo en el año 2013, en el periodo del expresidente Enrique Peña Nieto, impulsó a estas empresas a posicionarse como las principales transportadoras privadas de gas entre Estados Unidos y México. Hasta finales del año 2023, las dos empresas ya cuentan con casi 7,000 kilómetros de gasoductos en territorio mexicano, incluyendo 16 estaciones de compresión de gas natural, más una que está en construcción. Entonces, Luis, ¿cuál es tu lectura sobre este entramado de gas? ¿Realmente es un energético limpio? Sí, ahí en el caso del gas metano, que es básicamente el gas natural que se consume para la generación eléctrica o el que llega, digamos, o el que se vende así como gas natural en algunas ciudades, que llega por tubería, algunas casas, básicamente proviene de Estados Unidos. Y sí, en su gran medida es extraído mediante el fracturamiento hidráulico, principalmente, pero no solamente en cuencas de este hidrocarburo no convencionales al sur de los Estados Unidos. Y sí, los daños que tiene, digamos, medioambientales, en las aguas, en la dinámica territorial de las comunidades o los pueblos o las cercanías de las ciudades en las que tiene lugar esta actividad, pues son, digamos, masivas e intensivas. Son actividades que impactan, o perdón dicho, consecuencias que impactan en la cotidianidad de la vida, digamos, en estas regiones en Estados Unidos, ¿no? Es una industria expansiva por naturaleza, requiere estar perforando pozos constantemente debido, digamos, a su tasa rápida de caída en la producción, pues tienen que estarse expandiendo y esto genera, digamos, también una intensidad muy alta en el consumo de agua y químicos que requieren para hacer el proceso de fracturación. Tiene daños en el impacto allá y luego está toda la otra cadena, digamos, de impactos que tiene que ver con el transporte y su consumo. Se ha venido promocionando mucho en una estrategia impulsada principalmente por Estados Unidos, no solamente, pero en gran parte por Estados Unidos, de colocar al gas natural o al gas metano como el insumo energético de la transición, el insumo limpio que nos va a permitir transitar a otra matriz energética, pero bueno, básicamente el gas metano tiene efectos muy particulares que luego terminan siendo dejados de lado, ¿no? Pues bueno, generan emisiones de gas metano, también la extracción, digamos, las fugas o el venteo que tiene la producción de este hidrocarburo, generan fugas y emisiones a la atmósfera que tienen efectos en el calentamiento de la atmósfera mucho mayores en el corto plazo que el dióxido de carbono, ¿no? Entonces, más o menos el metano es responsable de una cuarta parte del calentamiento global en la era moderna. Luis, entonces, cuando intentamos imaginar esta red de ductos, principalmente de Sempra Energy, a través de su filial mexicana Sempra Infraestructura, y los ductos de la empresa canadiense TC Energy, ¿de qué cantidad de gas estamos hablando?
ya que no solo adhiere un insumo más con toda su infraestructura, sino que agudiza la crisis climática. Y México pues no es la excepción. Digamos, nos hemos vuelto un consumidor de gas metano, como decía Isabel, muy importante. De hecho, básicamente la CENER dice que más del 50% de la oferta interna de energía es gas metano, es decir, es el energético que sostiene el consumo energético del país, más que los petrolíferos, o sea, más que el conjunto de gasolinas, diésels, turbocinas. Es el energético que sostiene la matriz energética de México y es algo de lo que se habla poco en el país, ¿no? Luis, Isabel, estos datos nos llaman mucho la atención, que es el flujo de energía entre Estados Unidos y México. Por una parte, importamos gas, pero por otra, le vendemos energía renovable a Texas y California, dos de las ciudades más grandes de Estados Unidos. ¿Les parece si vamos a escuchar los datos que ha recabado nuestro colega Aldo Santiago? El gobierno de México, liderado entonces por Enrique Peña Nieto, había lanzado su programa especial de transición energética, siguiendo la iniciativa de los Estados Unidos, quien había colocado en su radar al territorio mexicano para el comercio de energía eléctrica renovable, principalmente hacia estados de la Unión Americana como Texas y California, quienes estaban obligados a generar el 20% de su producción con fuentes renovables para el año 2010, y cuyo aumento fue del 33% hacia el año 2020. De este escenario, derivó que Estados Unidos propusiera a México que esta presión representaba una oportunidad. California necesitaba aumentar su capacidad en 2.600 megavatios para alcanzar la primera meta y 10.000 megavatios adicionales para la segunda. A partir de este contexto, podemos ver que las reformas energéticas siempre vienen cargadas de proyecciones económicas, más que para atender la problemática de la crisis climática. Por una parte, ya podemos percibir que de México se está exportando energía renovable y por otra, está este gran crecimiento de ductos privados distribuidos en todo el territorio mexicano. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Luis? O sea, en términos generales, México tiene una vital importancia, y si podríamos considerar, frente a los Estados Unidos, en torno al conjunto, digamos, de negocios que el capital, digamos, fósil, la industria de los hidrocarburos, tiene en el país y que está, digamos, directamente relacionado con la forma de su política energética, ¿no? Entonces, es una política energética que ha colocado a México como un lugar no solamente proveedor de hidrocarburos hace algunas décadas, sino ahora como el gran receptor de las exportaciones estadounidenses de gasolinas y de gas metano, y muy probablemente en los próximos años como una plataforma para la exportación de este gas hacia otros lados, ¿no? Más del 90% de lo que consume México de gas viene de los Estados Unidos. Para eso se ha construido toda una red de gasoductos a partir del 2011, no solamente como resultado de la reforma energética del 2013, viene un poco de unos años atrás, y toda esta red se ha desplegado principalmente para traer gas metano de los Estados Unidos hacia México. Y México representa más o menos el 30% del gas que se exporta de Estados Unidos, que ahora es el mayor exportador de gas, productor y exportador de gas del mundo, ¿no? El tiempo nos ha rebasado y apenas estamos entrando en un punto que nos interesa mucho tocar, que es la relación del gas y la minería. Pero este tema lo abordaremos en el siguiente episodio. Mientras tanto, Isabel, ¿cómo quieres cerrar esta parte? Mucho de este horizonte tiene que ver sobre todo con la geopolítica económica, pero sobre todo la geopolítica que se está reestructurando también en torno al agotamiento de los hidrocarburos, ¿no?, de fácil acceso. Eso creo que es
un hito, digamos, que está modificando, que va a seguir dando pie a estas modificaciones, transformaciones que vamos a estar observando, que ya hemos ido observando y que vamos a seguir observando en los próximos años. Vamos contigo, Luis. ¿Cómo quieres cerrar este segmento? Es una dinámica en la cual México ya ha comenzado, digamos, a experimentar consecuencias en los últimos años, pero creo que no hemos logrado ver el horizonte de sus implicaciones. Es decir, una dinámica donde estamos mucho más propensos a decisiones que pueden alterar el flujo energético de Estados Unidos hacia México, cerrarlo por alguna situación, como pasó hace algunos años con el congelamiento de los ductos en Texas, y que, digamos, fue un boquete, digamos, en la importación de gas, que tuvieron que comprar barcos con gas natural licuado para traerlos y llenar los vacíos y volver a reactivar plantas de combustóleo y meter carbón en otras. Es decir, todo un reajuste que se logró más o menos sostener la producción eléctrica, pero que duró pocos días, ¿no? Y que fue, digamos, toda una prueba grande. Eso puede verse más cotidianamente, un problema de incremento de precios, o sea, eso creo que es de lo que más vamos a empezar a ver. Muchas gracias, Luis e Isabel. No queremos cerrar aquí lo último que plantean, más bien invitamos a la audiencia a escucharnos en el próximo episodio, donde continuaremos ampliando este tema. Así que no se lo pierdan. Ya saben, si quieren profundizar, no olviden visitar nuestro portal avispa.org, donde hay más documentación sobre estas problemáticas. Así que hasta la próxima. Esta serie es producida por Avispa Media con la locución de Sofía Pitalúa y Santiago Navarro. La investigación y el guión está a cargo de Avispa Media. En los controles, Aldo Santiago. La música original es gracias a Proyecto Tuan. Diseño sonoro y edición por Luz Estrello. Con el apoyo de Cultural Survival. Estás escuchando Atizando el Avispero, un podcast de Avispa Media para sacudir conciencias.